de sus artículos. En Colombia continúa el paro nacional judicial. Más de 42.000 funcionarios exigen mejoras salariales. Corte Suprema de Chile anula parcialmente juicio que condena jóvenes mapuche. Y la tregua propuesta por el enviado especial de la ONU en Siria entrará en vigor el próximo viernes. Damasco pide respetar el alto al fuego temporal. Estas y otras informaciones en el servicio de Telesur Noticias. Sigan con nosotros. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes una entrevista que es profundamente emocional por su contenido y porque nos toca tan de cerca, después de haber sido el único programa que transmitió noche tras noche en vivo la operación Plomo Fundido sobre Gaza. Aquel drama que en muy buena hora significó que renunciáramos a las vacaciones porque pronosticamos que eso iba a ocurrir y lamentablemente ocurrió. Nos permitió cumplir con el deber humanitario de llevar a todo el mundo la visión que no se mostraba en las grandes cadenas, con aquella cámara que noche tras noche nos permitía conectarnos en vivo y en directo con el drama de Gaza. Incluso hicimos famoso aquel rebelde gallito palestino que en cada amanecer, pese a las bombas, cantaba al nuevo día. Hubo innumerables aspectos humanos que escaparon a la cobertura mediática, pero hoy tenemos un protagonista, créanme, yo no uso adjetivos por usarlos, absolutamente excepcional. Dicho esto, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Y con su imagen, debo decir que se trata del doctor Ezzeldin Abu-Elaish. El doctor Ezzeldin Abu-Elaish, médico posgraduado, es un médico palestino que nació y fue criado en el campo de refugiados de Jabalia. Es un exponente apasionado y elocuente de la paz entre los palestinos y los israelíes. Recibió su educación primaria, secundaria y preparatoria en las escuelas del campo de refugiados. Luego recibió una beca para estudiar medicina en El Cairo, Egipto, y luego un diploma en obstetricia y ginecología en el Instituto de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Londres. En 1997 al 2002 completó su residencia en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario de Soroka, en Beersheba, Israel, y esto fue seguido por una subespecialidad en medicina fetal en Italia y Bélgica. Luego realizó un máster en salud pública, gestión y gerencia de salud en la Universidad de Harvard. Antes de que sus 3 hijas fueran asesinadas en enero del 2009, durante una incursión israelí a Gaza, el doctor Abu-Elaish trabajó como investigador en el Instituto Garner en el Hospital Shiva en Tel Aviv. Abu-Elaish ha sido una importante figura a través de los años en las relaciones israelí-palestinas, trabajando en hospitales israelíes, tratando a pacientes israelíes y palestinos y creyendo completamente que la salud es un motor para el viaje hacia la paz. La horrible tragedia de la destrucción de su propia familia no endureció el corazón de Abu-Elaish, ni debilitaron su disposición para actuar por la humanidad. Él continúa haciendo realidad la descripción que le dispuso un colega israelí como un puente mágico y secreto entre israelíes y palestinos. Doctor Ezzeldin Abu-Elaish, nunca esperábamos cuando cubrimos noche tras noche, día tras día,
los eventos de Gaza durante la operación Plomo Fundido, que íbamos a tener un testigo tan dramáticamente excepcional. Bienvenido al programa y quisiera que usted nos confirmara un dato. ¿Fue usted el primer médico especialista, ya vemos que con diferentes y muchos posgrados de alto nivel, en traer niños judíos al mundo en uno de los principales hospitales de Israel? Y creo que tiene el récord en eso, como palestino. As you mentioned, I am Palestinian who was born and raised in Jabalia refugee camp. Como And un started to be the refugiado first que nació Palestinian doctor en to un campo practice de medicine refugiados in an Israeli de hospital judíos en in Palestina 91. en 1991, Because I believed in it. porque yo lo creo, I fully believe medicine creo completamente en la medicina, has one face, que has one tiene culture, una sola rostro, has one una value. sola cultura, It's un a solo human valor, face es un rostro and a humano, culture to save a human una life. cultura para salvar una vida humana, para dar y curar. As an obstetrician, the happiest Como un moment in my obstetra, life el momento más feliz de mi when I vida handle the baby to his mother. es cuando le doy al bebé a la madre. This newborn baby Este bebé recién nacido is a new hope. es una nueva The esperanza. cry of the newborn baby El llanto is de the un bebé cry. recién nacido for es all el of the llanto people. de toda la gente Can you prepare the future for us? que pueden To preparar el take futuro para responsibility, nosotros, to give us the que freedom toman la responsabilidad that de we darnos la all libertad deserve in this world. que todos merecemos en este mundo. And that's when I deliver those babies. Y cuando yo entrego a esos bebés, I brought new lives to the world le doy una nueva vida al that mundo, I am proud of. que estoy orgulloso. I missed it now, but I will continue to be advocate Seguiré estando to give life to Abogado. those children a darle vida a esos niños, that I consider them as my children. porque los considero como mis hijos. Sin embargo, y eso habla de su condición humana, usted perdió sus hijos, ¿cuántos de ellos? Y su esposa, en ese bombardeo y además en los momentos finales de la operación en Gaza. It's, you know, as a Palestinian, our life is at war. Como un As if palestino, we were nuestra vida living as está en la guerra. Palestinians, just to live wars. Nuestra vida está Every acostumbrada a day llevar in the guerras. life of the Palestinian Cada día de is la a vida war. del palestino es en guerra. The Palestinian is fighting on daily basis Todo en to survive. términos diarios, los palestinos están peleando para sobrevivir. Doesn't know if he's going to live tomorrow or No not. saben si van a vivir mañana o no. And for me personally, number 16 Para mí personalmente, el número will never 16 be taken from my mind. nunca se me quitará de la Because mente, 16th of September porque el 16 2008 de septiembre de quarter to 2008 5 a las p.m. 5:45 de la tarde is the day when I lost my wife. fue el día en que Of yo acute perdí disease. mi esposa de una I felt aguda it's the end of enfermedad. the world. Pensé que I era was blessed to have el fin 6 del mundo, lovely, beautiful bride pero fui daughters. bendecido con tener and 2 sons. 6 hermosas niñas y 2 My daughter niños. Bisan, who was Mi hija the Besan, oldest daughter, quien era la hija mayor, said to me, me dijo: count on God and our support and continue your work in Israel. cuenta con Dios y con nuestro apoyo y I sigue con tu trabajo en continued Israel working in Israel. y seguí trabajando en Israel. But life Pero la vida is complicated. We don't know what es will happen complicada, tomorrow. no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. In this human craziness, what do we call Operation Cast Lead? Y estos actos humanos, que 16th llamamos of la January operación 2009, de quarter to 5 echar p.m., just plomo. 4 months later, is the day when the Israeli tank shells to bomb my Justamente daughter's room. después de 4 meses, a las 5:45 Killing fue 3 cuando se daughters fue el bombardeo and 1 en Gaza, niece. matando a 3 hijas, For nothing 3 they de mis did. hijas. There was no reason to be killed. No había razón para que fueran They were asesinadas. girls Eran muchachas with hearts, with love, con amor, armed con with armas, education. armadas con with the educación, plans. con planes para el futuro. I am proud of them. Estoy orgulloso de If I ellas. have hundreds of those girls, Si hubiese tenido I would be cientos de blessed esas by niñas, God. sería muy bendecido por Dios. their teachers were fighting to have them in their classes. Los profesores peleaban por tenerlas en sus clases. They never succeeded in their schools, less than 97% in their schools. Habían Be sad. muchas personas en su Was clase, it sin 20? embargo, ellas triunfaban en su clase. Was supposed to get her BA a few months later. Mayar, who was 15,
planned to study medicine, empezaron a estudiar medicina to give life and to para save darle life. vida, para servir a la I was vida. happy that she will follow my path. Me sentía feliz de que ella estuviera haciendo ese Aya, who camino. was 14, who planned to be Aya, a que tenía journalist 14, or a quería lawyer, ser una periodista to be o advocate. una abogada and the voice of the voiceless in this y ser la world, voz de los which sin is voz endemic en of este mundo justice. que carece My niece, Noor, de justicia. who was 17, Mi sobrina, Nur, que tenía who planned 17, to be a teacher. que planificaba ser una profesora, But pero it's God's bliss. es la bendición de Dios. Seconds after I left my daughter's room, Segundos después que me salí del cuarto de mis the hijas, first bomb came. vino la primera bomba. I don't want anyone to see. Y What no did I quiero see? que nadie vea lo que yo vi. Those beautiful girls, A esas preciosas niñas they became parts. que se volvieron simplemente partes, Drowning in their ahogándose blood. en su propia sangre. Their brains spreading everywhere. Sucesos Mayar. esparcidos por todo el cuarto. The beautiful girl who was number one Mayar, in Palestine in mi mathematics. hermosa niña que era I brillante en want to see her matemáticas, face. quería ver su rostro. She was decapitated. Había sido decapitada. But I said, as a believer, Pero it's yo digo, important to como un have faith. creyente, es importante tener fe. As a Muslim, I said this tragedy is for good Como un musulmán digo, esta tragedia es para bien and will be invested for good. y será para It bien. was God's plan at that time to be interviewed live by the Israeli TV. Yo fui en ese momento en una Because for entrevista 3 weeks, the en whole la televisión world israelí. was watching what is happening in Gaza. Todo el mundo vio qué era lo que estaba And they pasando have en to Gaza. stop this craziness. Palestinians in Gaza at that moment, Los palestinos en Gaza en ese momento they were just numbers. eran simplemente números, They are not a human. no eran humanos, They have no names. no They tenían have no nombres, faces. no tenían rostros, They have no parents. They have no no tenían plans. familiares ni It's planes. shame. 100, 200, Es una pena. 1,000, Miles, 1,400. cientos, They were anonymous. 40.000. It's shame. Es una pena. This tragedy came Esta es una to show the tragedia human que face vino for the para Palestinians. mostrarle el rostro But we don't de la want to be humanidad killed. a los palestinos. To prove that we are human. No querían ser asesinados, querían We are probar ser human. humanos. Somos humanos. Since the creation of this globe. Desde la creación de este globo, de este mundo. And that's what opened the eyes of the international community. Y eso fue lo que surgió a los About ojos de the la suffering comunidad of the internacional, Palestinians. el sufrimiento de los palestinos. And what satisfied me the second day, Y lo que me satisfació, lo que After it me was dio satisfacción broadcasted live. al segundo día when the Israeli Prime Minister, fue la comunicación del Ehud primer Olmert. ministro israelí, who knew me, quien me conocía, they know the Palestinian doctor, que sabía quién era el doctor they palestino, know my daughters, conocía a they mis were hijas, fighters for peace. eran peleadores por la He paz, announced unilateral ceasefire. anunció el cese It unilateral del satisfied fuego. me as it saved Eso me lives satisfazo to stop this human craziness. para evitar y detener esta crisis humanitaria. Quien le habla, voy a hablar en primera persona. Yo estuve en 6 frentes de guerra como corresponsal. Puedo tener una idea de lo que usted describe, pero nadie puede tener una idea de lo que usted siente al ver destrozados sus hijos, sus familiares, su hogar en suma, y las experiencias no son transferibles, pero puedo tener una aproximación porque sé lo que ocurre cuando la artillería cae. Lo que no entiendo, o mejor, como hermano cristiano de un hermano musulmán, sí entiendo el mandato hacia el amor al prójimo, y más tratándose de un médico, ¿no? Lo que es difícil de entender es cómo esto lo ha transformado a usted en un militante apasionado de la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos. ¿De dónde sacó usted la fuerza para superar semejante drama y seguir trabajando y seguir trayendo al mundo niños israelíes como ginecólogo y obstetra? To the This world. experience
made me esta angry experiencia me molestó of not accepting what happened. por no aceptar lo que había pasado. And this what I said. Y esto fue lo If que one day dije. I know that my daughters will be the Un last, día sabría in que bringing mis peace hijas serían and las freedom últimas for Palestinians para traer and la paz Israelis, para los palestinos then y I los will accept israelíes. Entonces lo acepté, I will continue. continuaría. And it wasn't a turning point because I believed Y in no what did I fue do. el punto de cambio, sino que yo What creía lo que helped hacía. me to be more determined, Creía que podía to ser be más more determinado, focused of not accepting what happened. estar más enfocado por no I aceptar was lo que blessed había to be a pasado. medical doctor. Estaba bendecido por ser un doctor. And even when I saw my Aun daughters cuando sí vi a mis hijas killed in front of me, que fueron asesinadas enfrente mío, I started to think of those who were empecé severely wounded. a pensar I en can't do los que eran anything los civiles que to habían sido Bisan, heridos. Mayar, Aya, and Nur who were killed at that Ver moment. cómo mis hijas Besar But y I can Aya do habían something sido to my daughter asesinadas. Shada, my niece Ghaida, and my brother Y who were podía decir severely algo wounded a mi hija to save their hija lives Aya y a las que and habían to quedado think of the vidas future. para salvar sus vidas. I started to Podía think ver of my este son futuro. who was sitting in front of me. Empecé a My pensar son a mis Muhammad, who is 12 otros years hijos. old. Mi hijo que tenía 10 años. What a future is waiting for him. ¿Qué depara el lost his futuro para mother. él? Había perdido a su madre And he lost now his 3 sisters and niece Y sus- who were supportive. y sus 3 To him. hermanas que habían Is he estado going apoyándolo. to lose control, Él va a perder el to control, be violent? What do we call violence? va a ser My son violento. wasn't born violent. Mi hijo no era He was violento, born a human. no nació educated. violento. Mi hijo nació But he siendo looked un at ser me humano, nació educado, and pero to me say to veía me, y me decía, Why are you crying? ¿por qué lloras, papá? Why are you screaming? ¿Por qué gritas? You must be happy. Debes estar feliz. I said, my son, he doesn't know what is happening. Mi hijo no sabe qué está pasando, He pensé en ese doesn't know momento. Bisan, Mayar, Aya, and Nur are killed. No saben que Besar, wants me Maya to be y ella happy. fueron asesinadas. He said, no, you Él quiere must ser be happy. feliz. Me decía, My tienes que ser sisters feliz. are happy there. They are with their mom. Mis hermanas están She bien, papá. asked Ellas están bien for allá, them. están felices. That's the Palestinian child. Ese era un niño palestino. He can teach leaders in this Puede world. enseñarle a líderes en este mundo. And they are not violent. Ellos no son violentos. Violence, La violencia as diseases, as hate, es una enfermedad, no como one el is odio. born with. Nadie nace. And we Con ella. don't teach our children Y to be nosotros violent no or to enseñamos hate, a nuestros niños a odiar o a ser but violentos, we make them. sino que los hacemos ser así. It's the exposure. Es We la exposición. create the hate in our, Creamos el odio children en and nuestros violence. niños y la and violencia. that's our responsibility Y es nuestra responsabilidad to find the causes behind the violence. encontrar la causa detrás And the de la hate. violencia y el odio. And I said, if my son said that, Y yo dije, si mi hijo dice eso, I shouldn't worry about him. no tengo que preocuparme por él. Just as Einstein said, life is like riding a bicycle. To keep balanced, we must keep moving. Para mantener el balance I kept debemos mantenernos moviendo. Es como manejar una Faster. bicicleta. Manteniéndonos moviendo más rápido, More más determined fuerte, not to accept de una what forma happened. determinada. No hay que Till- aceptar el fracaso. I need my daughters. Because as a believer, Como un I swore creyente, to God, yo creo en mis hijas. and I swore to my daughters, Juré por mis hijas I will never relax. que I ellas will never serían rest. las últimas I will never forgive. y que yo nunca Ah. olvidaría y nunca me And to rendiría give up till I meet them one day. hasta que me encontrara con ellas algún día. To say to them, I am coming to Y meet you. decirles, me voy a encontrar con ustedes, Proud of you. orgulloso de ustedes. And I didn't forget you, Y no me olvidé de ustedes, that your holy souls and the blood de que sus almas sagradas y su made a sangre difference in sagrada others' lives. hizo una diferencia en la vida de los demás It brought y trajo justice to others. justicia a otros. And I am coming to meet you with the big gift. Y voy a encontrarme con ustedes con un The gran justice regalo, la you justicia sacrificed your souls que and the dio blood. como resultado su sacrificio y el sacrificio de su sangre. Quisiera quebrar un poco esta onda emocional, tal vez es demasiado pretencioso lo que acabo de decir, y tal vez irrespetuoso para el dolor que usted está reviviendo y que de alguna manera intentamos compartir. Como le dije, yo he estado en 6 frentes de guerra, he visto algunas cosas, pero quisiera
ya que usted ha sido candidateado al Premio Nobel de la Paz. Es decir, de alguna manera su labor, pese al drama, ha trascendido. Y entiendo que ha sido candidateado al Premio Nobel de la Paz por algunos gobiernos europeos. Y quisiera sacar de esto algún ejemplo que sirva de inspiración. Cómo en medio de la injusticia permanente de palestinos arrinconados en territorios cada vez más reducidos, sometidos a permanentes vejaciones, usted pudo pasar desde la escuela en un campo de refugiados a la universidad en Londres o al posgrado en Harvard. That's the hope. Esa es la esperanza. When I went to Harvard, Cuando fui a Harvard, at the commencement, and to say from Jabalia come to Harvard, empezaron a decir que why not? alguien de Jabalia viene a Harvard. Pero ¿por qué no? We are equal to others. Somos iguales para todos. And we can give this world as Palestinians. Podemos We have a darle potential. este mundo como palestinos. Tenemos el But we potencial, are deprived of one thing. pero estamos We privados de are algo. deprived one of the most holy things in the Estamos universe. privados It's de the algo freedom. que es lo más Give us importante, our que es la freedom. libertad. And the world will Danos see nuestra libertad. what can we Y el give to mundo the verá humanity lo que and los this palestinos world. pueden darle al mundo. My suffering Mi sufrimiento in the Jabalia refugee camp as a en el Palestinian, refugio de Jabalia como un palestino. and millions of children in this Y world, de and millones people de in this niños en world, este mundo y de la gente en este Their mundo en general, suffering. su sufrimiento it's not from God, it's man-made. no es de Dios, It's es people hecho por like el us who propio are hombre. doing it. Es la propia gente lo que está And haciendo that's the esto. hope. Y allí está también la esperanza. We as a human being, Nosotros what can we do como to los seres challenge humanos, them? ¿qué podemos hacer para Not to desafiarlos? accept it, No para aceptarlo. to take responsibility Hay que tomar responsabilidad of acting. para la I said acción. as a Palestinian child, I will never accept the misery of life. Como un niño palestino nunca Our aceptaría parents, la miseria the de la vida. Palestinian parents, after they lost their land, Los- they realized one Después que thing. incluso los palestinos pierden territorio, The ellos hope is piensan in mal. their children. And La esperanza está en sus education niños. is the strongest weapon. Y la arma más fuerte es la educación. Education La educación is the biggest weapon to face the es misery el of arma life. más fuerte para pelear en contra de la miseria en la vida. And life taught me that nothing is impossible in life. Y la vida me ha enseñado que nada es imposible en ella. Everything in life I planned Todo en la and vida dreamed lo he planificado y lo he soñado. and I achieved. Y son sueños que he logrado. The only impossible thing in life Lo I único believe imposible en in la vida que creo es is to return my daughter's Bisa, Es devolver a mi vida Aya, and my niece Noor back a la to vida, life. a Mesar, a So I Baya want y a Aya. everyone to have hope. Por eso le digo a todo el mundo to que dream tenga big. esperanza, que sueñe en grande. Dreams are close to reality. Los sueños están cerca de la realidad. But to achieve our dreams, Pero we need para to work lograr nuestros hard, sueños necesitamos trabajar duro, tireless, sin and descanso. we can reach there. I wasn't born Yo no with a nací golden spoon in my hand. con una cucharilla dorada en mi mano, de oro. I am proud Estoy orgulloso of my parents. de mis padres, My mother, de mi madre. the Palestinian mother, is the hero. La madre palestina es la gran Who heroína, breastfeed us the challenge quien nos and the amamantó strength not to give con el up. desafío de la fuerza, no de rendirse. And that's what I'm trying to promote. And Eso that's es lo que why estoy I tratando wrote, de promover. Eso es lo que traté de escribir en mi libro. I shall not hate, Cuando escribí mi libro, No voy a odiar, which I started writing 5 years ago. que lo empecé a escribir hace 5 años. But the time came after the awful, terrible tragedy Pero ese momento llegó justo write después it. de mi horrible tragedia, to give hope to the people, el darle esperanza a to la gente, inspire people. inspirar a la This gente. book, which carries a human message, Este libro lleva un mensaje humanitario, to face the endemic violence and injustice encarar la prevailing in this violencia world. interna y And how evitar can we face it y cómo podemos encararla, and to give hope to this world. enfrentarla y darle esperanza al mundo. Permítame mostrar este libro. No odiaré. I shall not hate. Lo dramático de esto, y habrá que hablar de esto, es que las personas que están allí en la arena de la playa
son parte de la familia que él tan dramáticamente perdió. Sobre esta foto vamos a tener que hablar, pero así como el tiempo transcurre, también ha transcurrido la mitad de este programa y ahora es necesario hacer un breve corte y volveremos sobre estos acontecimientos en pleno desarrollo. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con el desarrollo de este, no quiero decir lugares comunes, este dramático programa, dramático testimonio de un médico que se dedica a traer al mundo como ginecólogo y obstetra niños judíos en una de las principales instituciones, tal vez la más importante de Israel en esta especialidad, y que ha perdido su familia precisamente en la operación Plomo Fundido en Gaza, y sigue amando, luchando por la paz, y se promete como motivo de vida algo que es parte de los 10 mandamientos cristianos, y él como musulmán titula su libro No voy a odiar. Pero lo dramático de este libro es que la foto de la portada representa su sangre, su carne, y aquí estaban escribiendo algo en la arena. ¿Puede explicarnos quiénes son y qué estaban escribiendo en la arena? ¿Y qué playa es esta? It's that picture. This happened the Esto 12th of December 2008. sucedió en diciembre del 2010. A few months after my wife passed away, Un poco de I unos bought a meses piece of land on después the de que Gaza mi beach. esposa había muerto. and I said I want to make it a surprise Dije to my daughters, que quería darle my una children, sorpresa a mis hijas, a mis, that this will be a mis your niños, future home. de que este ¿Puede será su repetirnos mundo. la fecha para fijarla bien en nuestros Can- archivos? Tenemos imágenes de esa época. The 12th of December 2008. 12 And de diciembre what is de called 2008. Operation Castlet started 27th. Y esta operación empezó en el 2011, la de Just to see Caslet. the land, and it's just on the beach. Podía ver la tierra And they said we want to go en, to the beach. They started to play en la there. playa, y quería estar en la playa, y quería estar Children, con ellos, con los They were niños. happy, and you know the life in Gaza Ellos estaban felices. Y usted sabe que la vida for en more Gaza, than 4 or 5 years por más de under 5 siege. años o 4, ha estado bajo And the life in Gaza, asedio. Y la vida en Gaza, imagine it, everything you want Imagínenselo. for yourself, imagínensela para usted mismo. you like and you want, but for Palestinians in Gaza, Usted, como, To say pero para no. los palestinos en Gaza, ellos dicen que no. that's the life in Gaza. Así es la vida en But at Gaza. the same time, Pero al mismo tiempo, if the world and So the no. life turned, it's back to the Palestinians to say no for your freedom. dicen, Palestinians are determined aunque la vida diga que no, and said los and palestinos will están continue to determinados say no y aún así siguen for diciendo que no giving up a ese their tipo de vida. rights No van a to live rendirse, free no van a rendir su vida and equal a to vivir others in libres this world. como otros en este mundo. My daughters started to write their names in sand, Mis hijas empezaron a escribir su As nombre girls. en la arena, como lo hacen unas niñas. and every now and then a wave to come to Y clean their cada vez names, en cuando venía la ola y se llevaba sus nombres, as if they knew como si ellas their sabían names will be cleared sus from nombres life serían borrados de la vida in a few weeks. en unas pocas semanas. And it happened Y sucedió
They succeeded to see their names written in sand. Ellos triunfaron en ver sus nombres escritos en But arena. where are their names written now? Pero ¿a dónde están escritos sus nombres ahora? It's written Están escritos in a stone en la piedra on the tomb. de la tumba. And who can see his name written ¿Y in quién a puede ver stone los nombres escritos or en la written tumba? in life? O en la Only vida. big leaders, philanthropists. Solo los grandes líderes, Generals. filántropos, generales. Also, one of the things, I am here, Y también una de las cosas es que yo estoy aquí that the names of my daughters will be written in stone and in metal. y que los nombres de mis hijas estén escritos en el metal y en la On piedra. institutions, Pero schools, de instituciones, and hope one de day on escuelas. a college y espero que un día for girls, haya una escuela para niñas, education in the Middle East, para la educación de las niñas To keep en el them Medio alive. Oriente, para mantenerlas and vivas they will be kept alive. y se mantendrán vivas. And I say to my daughters, you are alive. Y yo le digo allí a mis hijas, están long vivas, as I am continúan living. estando vivas. Mientras yo esté vivo, As long as I am breathing, tanto como yo esté respirando, as long as a human being mientras haya with the un ser human humano sense and con un responsibility sentido is humano breathing, y responsabilidad they will be esté kept respirando, alive. ellas estarán vivas. Gaza, lo hemos dicho en este programa muchas veces, en este momento es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Son 40 kilómetros de largo, por la parte más ancha 14 kilómetros de ancho. No pueden usar su espacio aéreo, no pueden usar libremente sus propias fronteras reducidas a este campamento. No pueden salir a pescar porque la marina israelí no se lo permite. Se sabe que hay gas y petróleo mar afuera. No pueden tener un aeropuerto. Tienen que pasar, para salir y entrar de su propia casa, de su propia cárcel, tienen que depender de los puestos de control manejados por las Fuerzas Armadas de Israel. Y Egipto llegó a cerrarles la única puerta de escape antes de la operación Plomo Fundido. ¿Cuántos habitantes viven en Gaza, en esa franja de 40 kilómetros por 14 de ancho en la parte más ancha? Gaza Strip that you described Tengo que describirle is the most densely populated area in the world. que es el área más poblada del mundo. Now in Gaza Strip with the new census, Ahora hay un nuevo censo. 1.7 million people lives. 1.6 millones de personas viven en Gaza. But who are those people? Pero ¿quiénes son esas personas? 50% of them are children. 15 personas de cada una son niños, Children below the age of 15. más o menos en la edad de It's 15 a años. human tragedy. They Es are una children. tragedia humana, son It's niños. shame. Es una pena The una world vergüenza is practicing that que el against mundo the children. esté practicando esto en And contra de niños. 20% of them are women. El In 20% the de age ellos from 15 to son 45. mujeres entre la edad de 15 y It's a human 45. tragedy. Es una tragedia humana. That's the Gaza Strip. Esa es la gran franja de Gaza. Nosotros, al ver esas imágenes tan dramáticas, tuvimos el honor de que el comandante presidente Hugo Chávez enviara de inmediato uno de nuestros transportes de la Fuerza Aérea, viejo Hércules C-130, cargado con ayuda humanitaria. Fue una misión larga y peligrosa, y aún así no pudieron llegar directamente a Gaza con la ayuda humanitaria. ¿Cómo es la cotidianidad en Gaza? Porque vimos, por ejemplo, yo vi a un colega estadounidense que decía, no puedo entender cómo nuestros amigos los israelíes, con el dinero y las armas que nosotros le damos, hayan destruido, por ejemplo, la escuela americana donada a los palestinos por nosotros los estadounidenses. Y lo decía delante del edificio de 3 plantas convertido en menos de una, totalmente destruido. O sea, no puedo entender el valor militar de esto, no puedo entender con estas armas de tal puntería como hay ahora perfecta, la destrucción de esto, pero además destruyeron, y eso lo digo yo porque lo mostramos,
Además destruyeron los depósitos de alimentos de las Naciones Unidas identificados con los colores de la ONU, y las bombas inteligentes destruyeron además colegios y usaron fósforo blanco. He visto a un especialista internacional de la Cruz Roja llorar hablando de lo que había visto. Y he visto a un médico llorar mostrando lo que hacía el fósforo blanco. Y además probaron tipos de armamentos como las Nine Bombs y usaron escudos humanos. Eso lo mostramos en los archivos. Los propios soldados, llegó un momento en que se sintieron en la obligación de decirlo, y les obligaban a abrir puertas por si había bombas, y les obligaban a ir delante y ponían el cañón del fusil sobre el hombro. Es indescriptible, pero ¿cómo usted salió de Gaza y pudo hacer esta vida? ¿Cómo usted perdió sus seres más queridos y ahora lucha empecinadamente por la paz y por no odiar? Que es lo que nos manda nuestras creencias respectivas, pero que es tan difícil de practicar. Cuando la gente y los líderes de Venezuela se pararon, hablaron y mandaron una ayuda humanitaria, eso es lo que se necesita para que el mundo también hable, para que sean proactivos, no solo reactivos. Es el momento para que el mundo, lo que hace que la maldad florezca, es que la buena gente no haga nada, que la gente esté viendo que el mal está pasando y se sienten desconectados de que eso malo que está pasando. Es nuestro mundo y nosotros somos los responsables de ellos, de él. Y aún lo que pasó en Gaza con la maquinaria militar, que es la maquinaria militar más grande del mundo, quizá la quinta del mundo, se probó que es un fallo y que lo colocaron para debilitar a los palestinos. No solamente en la operación del plomo. La maquinaria militar no va a poner un fin a este conflicto. Lo que se necesita es tener el coraje para utilizar esa maquinaria militar para ser fuertes y tener coraje y encarar la realidad y abrir los ojos hacia los palestinos, que hay una nación palestina que está pidiendo y está buscando su libertad, y la libertad de los palestinos se necesita para su propia seguridad, y la maquinaria militar nunca va a dejar a su seguridad y es la libertad de los palestinos, la garantía para su seguridad. La justicia y la equidad es lo que están buscando. Yo sigo adelante y sigo peleando por eso. No con el odio. Porque el que mató a mis hijas, que quiere que yo lo odie, y que esté lleno de ese odio, pero ese odio destruye a quien lo lleva. El odio es un veneno, es una enfermedad. Se lleva dentro de quien lo lleva y hasta llegarlo a ser ciego. Y el que está ciego por el odio no le interesa quién sea yo, ni siquiera sabe que mató a mis hijas. Pero no le daré esta oportunidad de disfrutar el verme asesinado y muerto, destruido por el odio. Yo lo retaría, y una de las casas que si quiero derrotarlo, no es con odio. Yo sé que no es fácil, es doloroso. La herida es dolorosa, es profunda, y la cicatriz es aún más grande. Pero debe darte coraje, debe energizarte para tomar la responsabilidad, para retarlos. La vida me enseñó que no debo aceptar ser una víctima más de 2 veces. Quiero decirle que yo estoy sobreviviendo. Usted usó unas balas para matar a mis hijas. Yo tengo algo más fuerte que sus balas. Tengo mi mente. Tengo mi determinación. Soy más fuerte ahora que antes. Y el odio
que no mata, te fortalece. El antídoto de odio es éxito. Mi hija, Shada, que fue herida gravemente como sus hermanas. ¿Y qué fue lo que ella sufrió en un año? Las montañas no podrían tolerarlo. Había perdido a su madre al principio del año escolar y estaba estudiando noche y día ser uno de los primeros 10 del liceo en Palestina. Estaba estudiando con velas porque no teníamos electricidad. El bombardeo venía de todas partes, pero ella estaba estudiando. Ella decía, esto no me va a hacer que yo renuncie. La educación. Y esos son los niños palestinos, quienes están determinados, están enfocados. Fue gravemente herida. Pasó 4 meses en el hospital. Cuando la vi, con su ojo derecho en su mejilla, dije, no quiero ver a mi hija que esté ciega. Hubiese preferido que hubiese muerto con mis otras hijas, pero no verla ciega. Sabía el significado de quitarle la visión de alguien a alguien, y perdió la visión en su ojo. Pero ella dijo, yo no me rendiré. Perdí el ojo derecho, pero tengo mi izquierdo. Le quedaron 2 dedos. Y 4 meses después había vuelto a estudiar. Trabajó duro. No esperaba mucho de ella después del accidente. Pero después nos mudamos a Canadá, pero con un ojo, con sus manos sin dedos. Triunfó, tuvo éxito, como si nada le hubiese pasado. Estuvo por encima de 96 personas en las pruebas para la universidad, y ahorita está estudiando ingeniería en computación en la Universidad de Toronto. Quedó entre las 96 primeras. No es la disabilidad, es nuestra determinación lo que importa, nuestra fuerza, nuestras mentes. Son los sistemas de este mundo los que tenemos que encarar. Y el no rendirse. Yo me voy a permitir, con el mayor respeto, transmitir aquí un testimonio que siento que le va a hacer revivir uno de los peores momentos de su vida. Pero como la experiencia no es transferible, queremos que quien esté donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor sepa lo que pasó con su familia en ese momento y el desesperado llamado que usted hizo a un periodista amigo del Canal 10 de la televisión de Israel. Tenemos ese video, sabíamos de ese video. Lo que nunca supimos es que usted, que era de alguna manera el protagonista de ese video, iba a estar en este programa. Permítame abrir esa herida, pero tómelo como un homenaje a su causa y a su familia. Veamos eso, señor director. Tragedy broadcast live on Israeli television. A call to a doctor in Gaza who's been reporting daily to an Israeli state. Estaba reportando lo que le había pasado. Sus 3 hijas acababan de ser asesinadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Acaba de matar a sus hijas. Doctora Abulash, creo que está un poco sobrecogido por el dolor. Doctor Abulash, díganos por favor qué está pasando. El doctor Abulash es un médico palestino. Alá, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las mataron? ¿Por qué lo hicieron?
¿Por qué las mataron? Tenía 8 hijos, pero 3 de ellas fueron asesinadas. Abulaish, ¿dónde está su casa? ¿Dónde está usted? Las cámaras seguían al periodista para ver dónde habían quedado sobrevivientes. Increíblemente logró comunicarse. Y las ambulancias llegaron al sitio para llevar a los heridos a los hospitales israelíes. Entre esos heridos estaban las hijas del doctor Abulaish. La mayoría de los 22 días de esta guerra no se le permitía a los periodistas transmitir lo que estaba pasando dentro de Gaza. Pero la voz del doctor se unió a lo que estaba pasando. Todo el mundo en Israel sabe que yo soy un doctor, de que nosotros somos inocentes, de que hoy esto sucedió cuando yo estaba hablando con mis hijas y de repente la bomba cayó. Así es como tratan a un doctor que trata a pacientes israelíes. Esto es lo que hacen, esto es la paz. El armisticio de Israel bombardeó el edificio en respuesta de tiros de francotirador que venían del edificio. La estación de Israel llamó a agentes para tratar con la emergencia del doctor. Y fue transmitido en vivo en toda la televisión israelí. Para el 90% de israelíes todavía apoya la guerra en Gaza. Y los números de muertos israelíes solo forman parte de las estadísticas. Entiendo que usted se estaba comunicando mediante su teléfono portátil con un periodista conocido suyo, y eso lo transmitieron en vivo. Y usted pedía que no siguieran bombardeando su casa, la de un médico que atiende a pacientes israelíes, que trae al mundo niños israelíes, y le están matando sus propios hijos. Yo no sé cómo abordar esto, pero ¿puede usted explicarnos lo que acabamos de ver? Durante las 3 semanas de esta locura humanitaria, solían llamarme para saber cuál era la situación, y yo les decía, esto es fútil, es inservible, no ayudará a nadie, nos lleva a aumentar la brecha entre las palestinas y los israelíes, más derramamiento de sangre. Eso es el único éxito que emanará de esto. La gente asesinada. En ese momento, yo iba a ser entrevistado en vivo por la televisión israelí. Por eso llamé a mi amigo. Y eso es lo que se necesitaba hacer de parte de cada uno de nosotros, tener un coraje moral, hablar con la verdad y de tomar responsabilidad. And you were speaking to them in Hebrew. Yes, and he opened the speaker. Sí. Y habló, entonces abrió el micrófono. Luego me dijo, cuando yo abrí el micrófono, estaba inconsciente, yo no sentía, solamente abre el micrófono. Y pensé que iba a ser mi último día aquí en el canal, me van a despedir, pero hay gente buena en este mundo, y esa es la esperanza también. Y él me dijo, yo abrí el micrófono, pero recibí una nota del director general del canal, que por favor le mantuviera el canal abierto de sonido. Y eso nos lleva a ¿cuántas millones de personas deben ser asesinadas para poder hablar? ¿A cuánto le tenemos que quitar un ojo y a sus oídos? Es hora de hablar, es tiempo de hablar. Apenas cuando se asesina una persona, debemos pararnos y hablar. Matar a uno y matas al mundo. Salvas a uno, salvas al mundo. And we need to zoom in debemos Gaza Strip
asumirlo. En la franja de Gaza, 15.000. 150.000 fueron asesinados. 22,000 in a country of 30 million people in 3 weeks. De 300. In comparison to the population of the Gaza Strip. Fueron asesinados. And want the people to understand, as y quiero que la gente entienda. Martin Niemöller, the German theologian, el teólogo Martin Niemöller, he's a Protestant. Él es un protestante. At the time of the Nazis, he said they en el momento de los nazis, they came first to the communists, and I didn't speak up because I wasn't a communist. Yo no era un comunista. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Porque no era una reunión del mercado. Ellos vinieron luego por los católicos. Y no hablé porque yo no era un católico. Then they came for me. Luego vinieron por mí. And by that time, y en ese momento, there was no one left. Ya no había nadie que hablara. How long do we want to wait? ¿Cuánto debemos esperar? Es el momento and to speak up, de evitarlo, not de hablar, after no después the one is killed, que alguien sea asesinado, sino enfocarnos en la prevención and to avoid the causes y evitar las causas de los asesinatos. Hermano Eiseldin, aquí no nos callamos. Transmitimos cada día, cada noche, todo lo que duró la operación Plomo Fundido con una cámara que no pudieron eliminar. Y así como respetamos la larga historia del pueblo hebreo, nos sentimos solidarios profundamente con el pueblo palestino. En este momento, usted puede decir que sí hay alguien que se preocupa, aunque sea por el último de los palestinos, y es este equipo que le ha hecho honor a la lucha, y sobre todo, para que no se piense que hay parcialización, a cada resolución de las Naciones Unidas a favor del pueblo palestino que están siendo permanentemente violadas. Sabemos que hoy en día las resoluciones de la ONU tienen un valor muy relativo, pero si acaso sirven como dedo acusador de la humanidad o como conciencia de la humanidad. E incluso si dejaran de servir, mientras este programa esté al aire, sepa que seguiremos luchando por dar a conocer el drama que vive el pueblo palestino, cada vez más desarraigado, pero jamás derrotado, jamás vencido, de una tierra que fue dividida por intereses históricos, políticos, económicos. Y sabemos muy bien que el Irgun y Stern fueron los primeros terroristas durante el mandato británico. Y sabemos muy bien, porque me tocó debatir esto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un nivel de respeto académico, que muchos de los que fueron terroristas entonces en el Irgun y Stern, los que volaron el Hotel King David, ahora tan de moda, los que volaron al Conde Fort Bernadotte, los que crearon Sabra y Shatila, fueron luego primeros ministros. Bueno, no nos debe extrañar. Ahora hay un premio Nobel de la Paz, que fue primer ministro, y era el que le ofreció bombas nucleares, bombas biológicas y bombas químicas a los racistas neonazis de Sudáfrica, y además los cohetes para usarlas. La historia siempre nos devuelve los cadáveres que echamos al mar, y las pruebas aparecen. Sin ánimo de revanchismo, reciba nuestra solidaridad y esperamos que usted pueda recibir el Premio Nobel de la Paz al que está propuesto por gobiernos de Europa para darle fuerza a la causa palestina, que para nosotros es tan importante como todas las causas que defienden al ser humano, que es la razón y ser de este programa. Muchas gracias por su doloroso testimonio. Y llevaremos su libro con ese título significativo: No odiaré. Muchas gracias y lleve nuestro saludo. Thank you so much. Muchas gracias. And thanks for everyone who made this. Y gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible, esta oportunidad para compartir el mensaje.
One can do everything. Uno puede hacer todo. But each of us can do something. Pero cada uno de nosotros puede hacer algo. Let's each of us do his part. Cada uno de nosotros puede hacer su parte. And the history that you spoke about as a medical doctor. Y la historia de que usted habló como un doctor. When I take a medical history from the patient. Cuando yo tomo la historia médica de un paciente. Not to blame the patient. No el culpo al paciente. But to shape the present and the future. Pero quien debo tomar es el presente. But to take responsibility. No debemos culpar, sino tomar la responsabilidad. And to direct it into a positive y dirigirla con una energía opuesta. So I can say to the people, puedo decirle a la gente to have faith, que tenga fe, to have hope, que tenga esperanza. But most important, pero más importante is from tonight to say, es que desde hoy en día digan que van a actuar, que van a hacer algo para lograr una diferencia en la vida de otros, en todo el mundo. And in our life we have priorities. En nuestras vidas tenemos prioridades. The priority is not the past. Y la prioridad no es el pasado. It's the present and the es el presente y el futuro. But life taught me who is the future. Pero la vida me dijo a mí qué es el futuro. It's our children. Que el futuro es acerca de nuestros niños. We need to give them necesitamos darles un futuro más brillante. As I said, I achieved all of my dreams. Como dije antes, he logrado todos mis sueños, pero me queda un sueño que cumplir. I hope this dream to be fulfilled. Y espero que ese sueño se cumpla. To live the day. De vivir el día en que yo vea en que mis niños, en que los niños palestinos y otros niños en el mundo to live safe, vivan en seguridad, secure, seguros, healthy, sanos, happy and free, felices y libres. Let us all come together. Vamos todos juntos to make this dream para que hagamos este sueño realidad for all of our children. Para todos nuestros niños. Que así sea. Como decimos los cristianos, amén. O en otra expresión que compartimos, alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Hasta aquí, señores amigos televidentes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, este testimonio cargado de drama que nos tocó compartir con ustedes cuando estaban en pleno desarrollo los acontecimientos de la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza. Esto es un corolario, apenas uno, pero también es posible que esto se refleje algún día en un Premio Nobel de la Paz y esto ayude a contribuir a lo que dice el libro que les hemos mostrado. No odiaré. En este mundo cabemos todos, si sabemos convivir. Les habló Walter Martínez a nombre del equipo Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. En Sala A, haremos un especial sobre los documentales con temática de derechos humanos de Latinoamérica. Comenzaremos con una investigación sobre el sistema educativo mexicano en De Panzazo. ¿De qué te quejas? Del maestro. ¿Por qué? Porque habla por teléfono en clase.
Revelaremos la profunda investigación que antecedió la captura de Abimael Guzmán, antiguo líder del Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso había calculado, a fines del año 2000, conquistaban el poder. Una historia sobre migración, discriminación e identidad en Nikkei. Ser Nikkei es el resultado de una elaboración simbólica, social y política. Veremos cómo la muerte de Pinochet desnudó